plática que vamos a ver acerca del libro de Romanos. Y la verdad, como dirían, vamos poniéndonos los cinturones, porque la realidad, a mí me encanta este libro, pero vemos cómo Dios obra de una manera. Aquí Pablo lo marca de una forma donde digo, wow, ¿sí? Donde digo, ¿cómo es para esa carta donde habla? Y a mí es una de las cartas que más me gustan. Y si gustan acompañarme al libro de Romanos, capítulo 1, verso 18. Me voy a esperar para que lo busquen. Romanos, capítulo 1, verso 18. Si tú quieres y no has escuchado las primeras, tú puedes meterte a la plataforma. Están en YouTube, ahí están ahí como Romanos 1, 2, 3 y que esta va a estar como la cuarta. Entonces, para que tú puedas llevar un control y si quieres volverlas a escuchar, puedes volverlas a escuchar ahí para que ustedes sepan. Y bueno, Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, digan conmigo, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Permítanme tantito. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Y a mí estos versículos como me fascinan, pero son bien duros. ¿Sí? Porque aquí vemos donde en los versículos 16 y 17, donde vemos desde el capítulo 1, verso 1, que él expone
y donde Él pone lo que Él es para Él y lo que Él es, ¿sí? Y luego nos expone su corazón, y en el verso 16 que lo vimos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué? Porque es poder de Dios, ¿sí? Y se voltea aquí y normalmente piensan que ahí hace un corte, y no hace un corte. Si se fijan, luego se voltea y dice, porque en el evangelio la justicia, la imagen de Dios, por Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. ¿Sí? Y en eso fíjate bien cómo lo une y te da un porqué. ¿Sí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. ¿Sí? Aquí vemos en el versículo 16 y 17 están estrechamente ligados con el versículo 18. Y cuando tú veas un porqué, fíjate, ¿sí? Y aquí en el verso 17 se voltea y dice, la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por la fe, ¿sí? Y en el verso 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿sí? Estos versículos se dice por algunos intérpretes que aquí lo que está tratando de dar es que tanto se revela la justicia de Dios por la fe, pero también se revela la ira de Dios, ¿sí? Y tú dices, ¿cómo? Porque aquí nos muestra cómo lo que es por apartarse de Dios, porque realmente ellos no quisieron y dejaron a un lado a Dios, ¿sí? Porque dice, porque habiendo conocido, ¿sí? ¿Qué? Y en esta parte del evangelio dice, son las dos partes en lo que él dice es el evangelio, ¿sí? Uno, que es por la justicia de Dios, la imagen de Dios tiene que ser revelada, ¿por qué? Por fe en nuestras vidas. Ahora esto, la ira de Dios es la reacción de Dios al pecado, ¿sí? Y tiene que ser revelado en nuestras vidas. Porque tenemos que entender que el pecado, ¿sí? Dios no concuerda con ello. Y esto por eso empieza con esto y se voltea aquí y nos empieza a decir, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿sí? E injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. ¿Sí? Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ojo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existe, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Esta parte a mí me llena porque, ¿sabes una cosa? Porque aquí es visible, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿sí? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿sí? Quiero decirte algo, amado. El poder de Dios es manifestado con lo que podemos ver con nuestros propios ojos, ¿eh? ¿Sí? No pudimos ver cuando fue hecho la creación, pero tú puedes voltearte, ver cómo respiramos, los montes, cómo esto, la creación entera,
Y tú te puedes voltear, solamente el Padre pudo haber hecho todas estas cosas. ¿Sí? Es la fe. Sí. Y vemos aquí donde se voltea y dice: las cosas invisibles son visibles desde la creación. ¿Cómo las entiendo? Son entendidas por medio de las cosas hechas. Sí. Son entendidas. Sí. Ahora, vemos aquí en el versículo 21 hasta el versículo 27, nos habla de la ira de Dios por el rechazo a Dios. ¿Sí? Porque la realidad es donde nos volteamos. Números 32, 10 y 11 dice: y la ira de Yahvé se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, y la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac, Jacob, por cuanto no fueron perfectos. ¿Sí? Que la ira de Dios se encendió. ¿Sí? Y en el versículo 21 se voltea aquí, en Romanos 1, y dice: pues habiendo conocido a Dios, fíjense bien, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sí. ¿Sabes una cosa? Como creyentes tenemos que ser agradecidos. Sí. Tenemos que ser agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y muchas veces se nos olvida que por Él fue que nuestras vidas han cambiado, que nuestras vidas han sido transformadas. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios, que nuestra vida cambió, fue cambiada. ¿Para qué? Para que nuestros ojos fueran abiertos a Él. Sí. Dice: no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y fíjense bien esta parte: sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido, y profesaron ser sabios y se hicieron necios. Sí. Quiero decirte algo, amado. Este versículo, el versículo 21, refleja lo que estamos viviendo en estos tiempos. Sí. La gente se ha olvidado de quién es su creador. Sí. La gente lo ha hecho muy cotidiano, como que si cada quien es por su... ¿Y qué pasa? Nos hemos querido ser sabios. Sí. Y dice: sino que se envanecieron ¿en dónde? En sus razonamientos. Ten cuidado de envanecerte en tu propio razonamiento. Sí. Porque eso te va a destruir. El que tú sepas todo, amado, no hay el sábelo todo, Sí. Porque las cosas porque hay cosas que yo no entiendo porque se entienden con fe. Hay otras cosas que no sé porque le tengo que preguntar a mi Padre y decir: Dios, ¿qué hago en esta situación? No es algo de que podemos hacer todo, llevar todo a cabo, que sabemos hacer todo. No. Nuestra dependencia tiene que estar en Dios. Como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sí? Nuestra vida tiene que emanar de Él. Él es la vida, Él es la razón, Él es el principio, Él es el fin. Pero eso el mundo nos está queriendo llevar a que hoy en día todo va en contra de lo que dice Dios. Hoy estaba platicando con el señor Nahum de unas situaciones y me dice: Johnny, ¿qué crees? Que él está muy metido ahí en las cosas del gobierno y que van haciendo, ¿cómo se llaman las que van metiendo?
las reformas que van haciendo él por los niños y todo. Y me estaba diciendo, en Jalisco, me dice, están queriendo meter una reforma y está a punto de aprobarse, de que nadie puede compartir en la vía pública. Sí. Ah, sí, pero no, eso tiene de malo, está malísimo, pero no pueden otras personas estar drogándose, estar teniendo relaciones, estar ahí haciendo mil y un cosas. Sí. ¿Pero qué es? Porque nos estamos olvidando de nuestro Creador y nos estamos envaneciendo en nuestros propios razonamientos, el ser humano. Sí. Quiero decirte, lo que vales tú no es cuánto sabes, sino es cuánto dependes de tu Padre. Sí. Ese es el valor, porque el valor que tenemos es Dios en nosotros. Sí. Y donde se voltea y dice, se envanecieron en sus razonamientos, y escúchenme bien, y su necio corazón. Ten cuidado, La palabra de Dios dice que es engañoso el corazón. Yo te hago una pregunta. ¿Tienes un corazón sencillo para las cosas de Dios, pero también un corazón abierto para el consejo de otros? Sí. Dice, en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué? Lo contrario, necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjense bien, ahí viene, presten atención. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? Desde antes se los había dicho, con un corazón entenebrecido, un corazón necio. ¿Sí? Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Amados, que no te quieran engañar, Aquí lo habla la palabra. Cambiaron el uso natural conforme lo que Dios había establecido. Dios había establecido un hombre, Dios había establecido una mujer. Ese era el uso natural, eso era lo natural de la creación. ¿Sí? ¿Y qué? Lo cambiaron en sus razonamientos, lo cambiaron en su necio corazón que fue entenebrecido. ¿Sí? Y cambiaron la gloria de Dios. ¿Sí? Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí misma la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 28, ¿qué dice?
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mentira, a una mente, perdón, reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Lo que están queriendo aquí decir con una mente reprobada, está hablando a una mente depravada. ¿Sí? Donde cambiaron lo que Dios había hecho. ¿Sí? Cambiaron la verdad en su corazón. ¿Y qué? Y no aprobaron tener a Dios. Y escúcheme bien, regresamos al 21. ¿Sí? Y dice, pues habiendo conocido a Dios. Mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué cuando gente conoce a Dios se apartan y se van de filo? Es esto, ¿eh? Sí. Porque ¿sabes qué? No están negando a alguien. No están, sino que es a su padre, ¿eh? Sí. Esto es espiritual. Y lo espiritual es más real que lo natural, ¿eh? Sí. Porque venía Pablo y nos decía de acerca de la salvación, de él y ahora sí de lo que era el poder del evangelio para salvación. Y luego se voltea y le negaron. Y estaba viendo esta cosa había esto, había un montón de cosas. Sí. Y él lo expone de esta manera. Y los entrega y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Y fíjate bien del versículo 29 al versículo 32. ¿Sí? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades y murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impecables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, escuchen bien, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Sí? Quiero decirte algo. Aquí esta palabra donde está hablando, se complacen. ¿Sí? Está hablando acerca de alentar, a otros. ¿Sí? Hoy en día el mundo está alentando a otros, aún a sus propios hijos, a vivir en el pecado. ¿Sí? Y te vamos a tener que dar cuentas por ello. ¿Sí? Y se voltea ahí donde en este sentido y donde es revelada la ira de Dios, pero es revelada también que es la justicia de Dios se revela. Sí. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos que entender que el pecado no convive con Dios. Sí. Tenemos que aprender a separar. Hoy vemos donde aún en lugares, aún lo vemos en todas partes, donde vemos que, ay, es que mejor no se hablan de estos temas porque la gente se va a agüitar. Amados, yo quiero decirte la verdad. Sí. La verdad es que Cristo pagó por tus pecados, murió en la cruz por ti para darte salvación. Sí. Donde Él se voltea y él decía, su corazón tenía un celo por Dios. Sí.
Pero quiero decirte a ti también que no podemos vivir creyendo en Dios y viviendo en el mundo. Sí. Hoy en día nos bombardean y nos quieren quitar esa línea de ¿qué? Pecado, justicia, ¿sí? Santidad. Y hoy en día lo quieren borrar como si esa línea no, para que esa línea no exista y sea unida. ¿Sí? Y vemos que aquí aún Pablo lo muestra. ¿Sí? Y nos muestra cómo fueron. ¿Sí? Y por qué unas mentes reprobadas, Dios fueron reprobados en sus mentes, en su necio corazón. ¿Y qué dice ahí? Y dice, ¿por qué? Porque no aprobaron tener a Dios. ¿Sí? Y no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Y qué? Dios los entregó a una mente reprobada. Dices, ¿cómo? Dios los entregó, Dios los echó. No. ¿Sí? Se dice que es como un ejemplo de cuando está pasando y dice, bueno, pues es lo que tú quieres. ¿Sí? No es que Él te suelta, pero por nuestro necio corazón, nosotros estamos ahí y dándole y dándole. ¿Qué pasa? Hasta que chocamos. ¿Sí? ¿A cuántas veces nos ha pasado, alguno de nosotros, donde tú estabas aferrado a algo y pasó lo malo? A mí me ha pasado. ¿Y qué es? Porque no quisimos escuchar. ¿Sí? Y no estamos hablando de pecado, no estamos hablando, puede ser en la vida diaria. ¿Sí? Pero aún yo, cuando yo regresé a Cristo, ¿sabes qué? Yo venía del pecado, yo venía de hacer las cosas que yo sabía que no le agradaban a Dios. ¿Sí? Y cuando yo le conozco, mis ojos fueron abiertos, mi vida ya no podía ser igual. Porque yo dentro de mí yo decía, con 15 años de edad, yo decía, ¿cómo? Esas cosas eran las cosas que yo hacía en el mundo. Sí. Quiero decirte algo, amados. Nuestras vidas tienen que mostrar la verdad de Dios. Sí. Nuestras vidas tienen que reflejar a quien amamos. Sí. No es vivir, no es decir amo a Dios y vivir en el mundo. Sí. Y yo te digo, ¿sabes qué? Dile, Dios, pon una alarma en mí cuando yo quiera pecar. Haz algo en mí, Dios, y para que yo pueda vivir en santidad. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad no le veremos, no le veremos. Nadie le verá. ¿Sí? No dejes que el mundo te engañe. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? Cristo. ¿Sí? Hoy en estos tiempos es más cuando debes de saber qué dice la palabra de Dios en tu vida, para ti. ¿Por qué? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Salmos nos lo dice. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser arraigados, cimentados en amor. ¿Y qué? Caminando en este libro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad, si queremos compartirles a otros y nuestra vida sigue igual, ¿a quién estamos? ¿De quién estamos hablando entonces? ¿Sí? Porque Cristo es santo. ¿Sí? Y de verdad yo les digo algo. Hoy en día es muy fácil, es muy barato. Abaratamos la palabra de Dios.
Sí. Yo me acuerdo de las últimas pláticas que yo tuve con el señor Beach, la última vez que lo vi. Yo me acuerdo que íbamos caminando y me dijo: Johnny, que nunca se te olvide que la iglesia está para sacar las tinieblas, para recibir, para sacar los demonios. Sí. Y no que de adentro hacia afuera. Sí. Quiero decirte, amados, sí, el pecado es pecado, ¿eh? Y el pecado nos separa de Dios. Sí. Y ahí es donde la justicia de Dios se revela. Sí. La justicia de Dios, porque el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para transformar mi vida, para cambiar mi vida, dejar mi pecado a un costado y pueda caminar conforme a lo que Él ha establecido en mi vida. Sí. Porque el poder de Dios Dios transformó mi vida. Sí. Y Él ha cambiado mi corazón. Esa es la verdad que predicábamos. Esa es la verdad que decía Pablo, donde nosotros tenemos que estar, tenemos que permanecer en Él y estar afianzados en Él. Sí. Porque aquí es donde vamos a encontrar, y si se fijan aquí, hay un título que dice la culpabilidad del hombre. Sí. Tengamos cuidado, amados, sí, con lo que el mundo nos quiere vender, con lo que el mundo nos quiere poner direcciones para caminar. Vemos que lo natural de Dios desde ahorita, desde casi la primaria, ya están queriendo cambiar lo natural, la creación, ¿sí?, por las cosas de sabiduría de hombre, perversión de hombre. Sí. Y quiero decirte, no es así, ¿eh? Sí. ¿Qué es? Cada uno de nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Sí. Cada uno de nosotros tenemos que amarlos, pero no por eso vamos a vivir en pecado para poder estar como ellos. Sí. Tenemos que vivir en santidad, caminando en la verdad que es su palabra. Sí. Vamos a orar. Padre, yo te pido en esta noche, Dios, Señor, que tu verdad sea revelada en esta noche en cada corazón. Señor, que tú obres en la vida de cada persona. Y Señor, que tú traigas luz y que quites toda tiniebla que hay en ellos. Señor, toda cosa, todo pecado, Dios, ahorita tú traes luz a sus vidas. Y Señor, yo te pido, Dios, Señor, que cada uno de ellos, Señor, tú pongas una alarma, Dios, cuando quieran cambiar la verdad. Señor, pon una alarma cuando su corazón se esté entenebreciendo. Y Señor, yo te pido, Dios, que quites toda sabiduría humana de nosotros, Dios. Haznos dependientes de ti. Señor, que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz. Y Señor, podamos caminar por fe en nuestras vidas, Dios. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.